Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto en la vida de una madre. Ese instante en el que el corazón se llena de orgullo y el alma respira aliviada, como si todo el sacrificio de una vida, por fin, tuviera sentido. Soñaba con ver a mi hijo, Álvaro, entrar del brazo conmigo en la iglesia, mientras yo sonreía con el mismo amor con el que lo vi dar sus primeros pasos. Pero lo que recibí aquella mañana no fue una invitación, fue una sentencia. Un mensaje frío, escrito por la mujer que él había elegido. Isabel, prefiero que no vengas. Es decisión de Clara. No queremos conflictos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Por un momento, me faltó el aire. Pero no lloré. Solo respondí con calma, mirando mi reflejo en el espejo. Está bien, pero dile a Clara que mire su teléfono a medianoche. Y si crees que esta historia termina en tristeza, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió esa madrugada hizo que el mundo entero se detuviera a mirar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después lo cambió todo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Mi nombre es Isabel Ramos, tengo 72 años, soy costurera en Madrid, y pasé toda mi vida creyendo que el amor de madre es el lazo más fuerte que existe. Pero aquel día, descubrí que, a veces, hay que soltar el lazo, para que el respeto vuelva a tener valor. Amanecí con la idea fija de que ese día tenía que ser especial. Había pasado la noche entera repasando mentalmente cada detalle. El peinado, los pendientes de perlas, el perfume ligero de jazmín que guardaba para las ocasiones felices. Sobre la cama, extendido con cuidado, estaba el vestido burdeos. Lo planché hasta dejarlo sin una sola arruga, observando cómo la tela capturaba la luz que entraba por la ventana. Era un tono profundo, elegante, de esos que hacen sentir a una mujer segura de sí misma. Mientras la plancha deslizaba su vapor, pensé en José, mi esposo, y en cómo habría sonreído al verme preparar todo con tanta ilusión. Creí de verdad que ese día sería mío también, que la vida me devolvería un poco de lo que entregué durante tantos años. Encendí la radio para acompañar el silencio, y mientras sonaba una balada vieja, revisé por última vez el bolso de cuero que combinaba con los zapatos. Metí el labial, un pañuelo bordado y la tarjeta de felicitación que había comprado para Álvaro y Clara. A la tarjeta le añadí algo más, un pequeño sobre con dinero, una transferencia que había hecho desde mi cuenta de ahorros. Era mi regalo, un gesto de apoyo para que empezaran su vida con menos preocupaciones. Nadie lo sabía. Quise que fuera una sorpresa. La idea me llenaba de ternura, como si aún pudiera protegerlo de todo. Mientras sellaba el sobre, sonó el teléfono. Miré la pantalla y sentí un pequeño vuelco en el pecho al ver su nombre. Contesté de inmediato, imaginando que quería confirmar la hora o preguntarme si necesitaba transporte al hotel. Pero su voz sonó fría, distante, con esa formalidad que nunca antes me había usado. Mamá. Clara prefiere que no vengas. Dice que será un evento pequeño, solo familia cercana. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo que familia cercana, Álvaro? Soy tu madre. Hubo un silencio largo, pesado. No respondió. Solo escuché un suspiro y después el tono cortante de la llamada finalizada. Me quedé con el teléfono en la mano, como si esperara a que vibrara otra vez. Pero nada. La habitación se llenó de un silencio que dolía más que cualquier grito. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. Desde allí se veía parte de la ciudad, el tráfico del mediodía, la gente con prisa y las terrazas repletas de turistas. Todo seguía igual, excepto yo. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de incredulidad y tristeza. Quise pensar que era un malentendido, que Clara tal vez se había sentido insegura o que Álvaro solo quería evitar tensiones. Pero la frase «prefiere que no vengas» se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de mantener la calma. No iba a permitir que una humillación me arrebatara mi dignidad. Me lo prometí en silencio, como una oración. Fui hasta el armario, guardé el vestido en su funda y lo colgué detrás de la puerta. Me dolió hacerlo, como si guardara también mi alegría. En la cocina, preparé café, pero el sabor me supo amargo. Pensé en lo absurdo de la situación.
Había reservado un hotel boutique para hospedarnos, había pagado una parte del banquete con mi tarjeta de crédito y ahora no tenía siquiera un asiento en la ceremonia. Me reí sin ganas. La vida tenía un sentido del humor cruel. Encendí la televisión y vi las noticias del clima. Cielo despejado, día perfecto para una boda. Apagué enseguida. No quería ver nada perfecto ese día. Pasé la tarde ordenando cosas sin sentido, doblé toallas, limpié los cristales, regué las plantas del balcón. Todo para no pensar. Cada gesto era una forma de contener el llanto. En algún momento me descubrí hablando sola. No pasa nada, Isabel, no pasa nada. Pero sí pasaba. Dentro de mí se rompía algo que no sabía cómo reparar. Recordé los años de esfuerzo, las noches de fiebre, las veces que trabajé doble turno para que él tuviera todo. Y me pregunté en qué momento dejó de verme como su madre para convertirme en un estorbo. La respuesta no llegó, solo un silencio más largo. Cuando cayó la tarde, el sol pintó la pared del salón con tonos dorados. Me senté en el sofá y tomé entre las manos una foto de Álvaro de niño. Su sonrisa me atravesó. En la imagen llevaba un traje pequeño y yo lo sostenía con orgullo. Me miré ahora, con el cabello canoso, las manos marcadas por los años y esa expresión de quien ha dado demasiado. Sentí un impulso de borrar todo el dolor con una sola decisión. No sabía todavía cómo, pero intuía que el respeto perdido debía recuperarse, aunque doliera. La vida no se cobra con gritos, se cobra con verdad. Al anochecer, la ciudad se llenó de luces. Desde mi ventana podía ver los coches elegantes dirigiéndose al centro. Imaginé a los invitados llegando al hotel, el vestíbulo de mármol, el perfume caro, los brindis con copas finas. Todo eso que yo había ayudado a pagar sin saber que me excluirían. Cerré los ojos y respiré despacio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio era mi aliado. No haría escándalo, no reclamaría nada. Pero tampoco me quedaría quieta. Algo dentro de mí empezó a moverse, una mezcla de tristeza y determinación. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una fuerza nueva. No era ira, era claridad. Tomé el celular del tocador, abrí la cámara y grabé solo una frase, sin ensayos. Está bien, pero dile a Clara que mire su teléfono a medianoche. Guardé el vídeo sin publicarlo. Aún no sabía qué haría con él, pero esa grabación era mía, una semilla de dignidad guardada entre mis cosas. Luego apagué la luz y me senté junto a la ventana abierta. Afuera, el ruido de la ciudad parecía más lejano. Pensé que, quizás, esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. El aire fresco entró por la ventana y me trajo el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Me arropé con una manta ligera y apoyé la cabeza en el respaldo del sillón. Sentía cansancio, sí, pero también una serenidad que no había sentido en años. Tal vez era la certeza de que no volvería a permitir que nadie decidiera por mí. Cerré los ojos y dejé que el cansancio hiciera su trabajo. Afuera, un coche con música de boda pasó lentamente. No abrí los ojos. No lloré. Solo pensé, a medianoche entenderán lo que significa tener una madre. Desperté con el sonido del reloj marcando las 7. El sol entraba por la ventana grande del salón, pintando de naranja los muebles que tanto me había costado pagar. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había desplazado. En la mesa aún estaba el vestido burdeos doblado con cuidado, y al lado, el sobre con la tarjeta bancaria que pensaba entregar como regalo. Lo tomé entre las manos y lo observé largo rato. Era increíble cómo un simple rectángulo de plástico podía concentrar tantos años de sacrificio. Dinero ahorrado, trabajos extra, cuentas revisadas una y otra vez para que nada faltara. Todo eso, ofrecido a alguien que esa mañana había decidido borrarme del mapa de su felicidad. El silencio de la casa era tan denso que cualquier sonido se volvía eco. Encendí la cafetera, y el olor del café recién hecho me golpeó con fuerza. Mientras el vapor se elevaba, miré por la ventana y vi pasar un coche negro brillante, de esos que la gente renta para eventos de lujo. Supuse que se dirigían al hotel donde sería la boda. Un hotel boutique famoso por su elegancia, sus candelabros de cristal, sus columnas de mármol y ese restaurante elegante del que tanto hablaban en los noticieros. Lo conocía porque yo misma había ayudado a elegirlo.
Clara me lo pidió hace meses. Tú entiendes de buen gusto, suegra, ayúdame con esto. Y lo hice, sin saber que la vida me estaba preparando una lección amarga. Abrí la laptop para distraerme. Entré al correo y encontré el recibo de la transferencia que había hecho semanas atrás. Una cifra considerable, dirigida a la cuenta conjunta de mi hijo y su novia. El concepto decía adelanto para el banquete. Cerré la pantalla de inmediato. El golpe fue seco, como si la computadora me devolviera una bofetada. No entendía cómo podían tener la frialdad de aceptar mi dinero, pero no mi presencia. Me recargué en la silla y suspiré. La dignidad, pensé, a veces también se paga caro. Me prometí no volver a gastar ni un peso en gente que no me respete, aunque esa gente lleve mi sangre. Decidí hacer limpieza. Necesitaba moverme, sentir que algo cambiaba. Barrí el suelo, lavé los trastes, sacudí el polvo del librero. Cada movimiento era un intento de barrer también la decepción. En el fondo del closet encontré una caja de fotos antiguas. Álvaro de niño, con su sonrisa chueca y los ojos grandes. José sosteniéndolo con orgullo. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. ¿Cómo se llega a ese punto, de criar con amor para terminar siendo una sombra no deseada? Guardé la caja sin mirar más, porque mirar dolía demasiado. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje del banco confirmando la transferencia del alquiler del salón. Pensé en cancelarlo, en retirar los fondos, en arruinarles el día como ellos habían arruinado el mío. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, quizás mi orgullo o mi cansancio, me impidió rebajarme. Si iba a hacer algo, no sería desde el rencor. Cerré los ojos y respiré profundo. Tal vez la verdadera venganza no estaba en el dinero, sino en demostrar que el respeto no se compra ni se mendiga. Salí al balcón para tomar aire. El cielo de Madrid estaba despejado y el viento olía a pan tostado y a perfume caro, ese que usan las mujeres apuradas que van de compras al centro. Desde allí podía ver los jardines del edificio vecino, cuidados con una precisión casi obsesiva. Todo lucía en orden, limpio, brillante. Pensé que así también parecía mi vida desde fuera. Perfecta, estable, con cuentas pagadas y una casa decorada con gusto. Pero por dentro había grietas invisibles. Grietas que empezaban a doler justo ese día. A media mañana sonó el timbre. Era Carmen, mi vecina. Venía a dejarme una invitación para el bingo del club privado donde se reunían las señoras del barrio. Sonreí por cortesía y la invité a pasar. Ella habló sin parar, contando chismes del vecindario, pero yo apenas la escuchaba. En su voz solo oía el rumor de mi propia soledad. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo: «No te preocupes, Isabel, los hijos a veces se confunden». Asentí, sabiendo que la confusión no borra la crueldad. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. A veces, el cariño ajeno llega cuando ya no lo necesitas. El reloj del comedor marcó las 2 de la tarde. Preparé algo de comer, aunque no tenía hambre. Comí poco, sin gusto. En la radio hablaban de la boda del año, una nota de sociedad con fotos del mismo hotel. Alcancé a escuchar el nombre del chef, el menú, la decoración con flores blancas importadas. Me dolió imaginarlo, pero no apagué la radio. Necesitaba oírlo para convencerse de que todo era real. Que el lujo del que tanto hablaban también había sido pagado con mis manos. Por la tarde, me duché con agua tibia y me puse una bata limpia. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no me reconocí. Había una tristeza nueva en mis ojos, algo que no se cura con sueño ni con medicinas. Tomé una libreta y empecé a escribir, no para él, sino para mí. Palabras sueltas, pensamientos rotos. Escribir me dio calma. A veces, poner en orden lo que duele es la única forma de que duela un poco menos. Terminé la página con una frase que salió sola: no se puede perder lo que nunca fue tuyo del todo. Cuando el cielo empezó a oscurecer, encendí una lámpara y caminé hasta el armario. Abrí la puerta y miré otra vez el vestido burdeos. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y pasé los dedos por el cuello de cristales. Sentí un estremecimiento. Tal vez no lo usaría esa noche, pero no lo dejaría morir guardado. Acaricié la tela y sonreí apenas. En ese gesto había algo de despedida, pero también de promesa.
No sabía aún qué iba a hacer, pero intuía que la historia no había terminado. El domingo amaneció callado, con un cielo limpio y ese olor a pan recién hecho que siempre me recuerda a mi infancia. Preparé café sin prisa, tratando de convencerme de que era un día cualquiera, aunque sabía que no lo era. Afuera, la ciudad parecía más viva que nunca. Dentro de mí, todo se sentía detenido. En la mesa, junto a la taza, estaba mi celular. Lo miraba cada pocos minutos, esperando una disculpa, una señal, algo. Pero nada. La pantalla seguía muda, sin llamadas ni mensajes. A veces el silencio también es una respuesta. Decidí escribirle. Pensé en 1000 maneras de empezar. Hijo, solo quiero verte feliz. Álvaro, no estoy molesta. Te amo, hijo. Al final me quedé con la más simple. Solo quiero verte feliz. Le di enviar y me quedé mirando el icono del mensaje salir disparado. Esperé. Pasaron minutos. Luego horas. La notificación de leído nunca llegó. Mi mensaje quedó ahí, suspendido, como si flotara en un espacio que no me pertenecía. Cerré los ojos y me repetí, no pasa nada. Pero sí pasaba. En algún lugar, mi hijo había decidido no leer a su madre. Para distraerme, encendí la televisión. En un noticiero de espectáculos hablaban de una boda elegante, celebrada esa misma tarde en un hotel de 5 estrellas. Mostraban imágenes del vestíbulo de mármol, las lámparas de cristal, los arreglos florales importados. Reconocí el lugar de inmediato. Era el hotel donde sería la boda de Álvaro. Sentí un nudo en la garganta. Apagué la televisión antes de que dijeran los nombres de los novios. El reflejo del apagado me devolvió mi propia cara, cansada, rígida, como si el tiempo hubiera pasado en un solo día. Decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudaba a pensar. Caminé sin rumbo por las calles cercanas, observando los escaparates llenos de ropa de diseñador, los cafés con gente riendo, las parejas que se tomaban fotos frente a los escaparates de las joyerías. Todo brillaba, todo parecía perfecto. Me pregunté cuándo había dejado de ser parte de ese brillo. Volví a casa con los pies cansados y el alma hecha un hilo. Al abrir la puerta, me envolvió el silencio conocido, ese que huele a distancia y a resignación. Encendí la laptop por costumbre y revisé mis correos. Entre promociones de agencias de viajes y descuentos de restaurantes elegantes, encontré una notificación automática: bienvenido al evento Ramos Rivera. Por un segundo pensé que era una broma. Lo abrí y ahí estaba, mi apellido, impreso en una invitación digital para los asistentes al banquete. Mi nombre ya no, pero el suyo sí. Ramos Rivera, la combinación que yo había creado al dar la vida. Cerré la computadora con fuerza. Sentí un escalofrío. Era como si el universo me recordara que yo había construido algo de lo que ya no formaba parte. Me serví un vaso de agua y me quedé parada en medio de la cocina, observando las paredes. Todo en esa casa lo había elegido con esfuerzo. Los muebles, las cortinas, la decoración cálida. Cada objeto tenía una historia. Pensé en la cuenta del banco, en la hipoteca que por fin había terminado de pagar hace apenas 2 años. Todo estaba en orden. Todo, menos mi corazón. Qué ironía, tener estabilidad financiera y no poder comprar una sola muestra de respeto. Apreté el vaso hasta sentirlo temblar entre mis dedos. El agua se derramó sobre el piso. No limpié. Lo dejé así, como si fuera una prueba del desbordamiento que ya no podía contener. Más tarde me senté en el sofá y tomé el álbum de fotos que siempre guardo en el cajón de abajo. Las primeras páginas olían a pasado. Álvaro de niño, con la sonrisa torpe y los dientes chuecos. Yo, más joven, con el cabello suelto, mirándolo como si fuera el centro del mundo. Pasé las páginas despacio, tocando cada imagen. No lloré. Era un dolor distinto, más profundo. No necesitaba lágrimas, porque ya no dolía por sorpresa. Dolía por costumbre. Guardé el álbum y respiré hondo, prometiéndome no volver a abrirlo en mucho tiempo. La tarde cayó despacio, tiñendo la habitación de tonos dorados. Desde mi ventana se veía el reflejo de las luces de los hoteles del centro. Imaginé las copas doradas chocando, la música suave de un cuarteto, los brindis. Tal vez Clara sonreía, tal vez mi hijo fingía hacerlo.
Pensé en lo que habría sentido al mirar alrededor y notar mi ausencia. ¿Habrá pensado en mí? ¿Habrá notado el vacío? No lo sabía, y tal vez nunca lo sabría. Me serví otra taza de café, esta vez sin azúcar. La amargura combinaba mejor con la realidad. Mientras la noche se adentraba, pensé en el vídeo que había grabado la noche anterior. Aún no sabía si lo publicaría. Estaba guardado en el celular, como un secreto esperando su momento. Lo volví a ver, solo unos segundos. Mi voz sonaba tranquila, casi serena. Está bien, pero dile a Clara que mire su teléfono a medianoche. Lo guardé de nuevo y lo puse sobre la mesa. Esa frase era mi única defensa, mi escudo invisible. Cerré los ojos y me prometí algo. No iba a llorar más por quien no supiera valorar mis lágrimas. Antes de dormir, abrí el celular una última vez. Mi mensaje seguía sin leer. La pantalla iluminó la habitación vacía y por un segundo creí que el brillo provenía de otra cosa, de la fuerza que empezaba a despertar en mí. No sabía qué iba a pasar, pero algo me decía que esa historia aún no estaba terminada. La medianoche se acercaba, y con ella, una calma extraña que me hizo sonreír. A veces, el silencio previo a una tormenta es la parte más hermosa del desastre. El día amaneció con olor a lluvia, y ese aroma húmedo me trajo recuerdos de cuando Álvaro era niño y se quedaba en casa mientras yo cocinaba. Encendí la estufa y puse a calentar agua para el té. Me gustaba escuchar el silbido de la tetera. Me hacía sentir acompañada. Mientras esperaba, me di cuenta de que llevaba 2 días sin abrir las cortinas. El apartamento parecía un refugio sin luz. Caminé hacia la ventana y la abrí de golpe. El aire frío entró de inmediato, levantando las cortinas y despeinándome. La ciudad seguía viva, con sus coches, sus sirenas, sus prisas. Pero en mi cocina, solo quedaba mi respiración y el eco de lo que había sido una casa llena de risas. La mesa aún tenía migas del pan de ayer. Me senté frente a la taza vacía y me quedé mirando la nada. Había pasado tanto tiempo sin escuchar mi nombre con cariño que casi había olvidado cómo sonaba. Pensé en marcarle, pero la dignidad me detuvo. Me repetí en voz baja, no otra vez. En el fondo sabía que mi silencio pesaba más que cualquier palabra. Desde el balcón del edificio de enfrente llegaba el sonido de un piano. Alguna vecina practicaba melodías lentas, tristes. Era curioso cómo la música ajena puede decir lo que una no se atreve a pronunciar. El timbre me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta, encontré a Carmen, mi vecina. Venía con su bata color crema y una sonrisa amable. ¿Puedo pasar, Isabel?, preguntó, sosteniendo una charola con pan dulce. Asentí sin muchas ganas. Se sentó en la mesa, miró a su alrededor y suspiró. Supe lo de la boda, cariño. No debieron hacerte eso. No respondí. Serví té para las 2 y dejé que hablara. Carmen tenía esa necesidad de llenar el silencio con historias de otros. Me contó que una sobrina suya había pasado por algo parecido, que el amor a veces se disfraza de obediencia. Yo la escuchaba sin mirar, concentrada en el vapor que salía de mi taza. Mientras hablaba, mis ojos se detuvieron en el reloj de pared. El segundero avanzaba lento, como si midiera mis latidos. Pensé en José, en cómo me habría defendido si estuviera vivo. A veces la ausencia pesa más que la presencia. Carmen interrumpió mis pensamientos con una pregunta incómoda. ¿Y si vas igual al evento? A fin de cuentas, es tu hijo. La miré con calma. No, Carmen. No pienso aparecer donde no me quieren. El respeto no se ruega. Ella bajó la vista y jugueteó con su anillo dorado. Me dijo que admiraba mi fortaleza, pero que no entendía mi silencio. Le sonreí con amargura. No todos entienden el tipo de guerra que se libra sin ruido. Cuando Carmen se fue, el apartamento volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio que me pertenecía. Me acerqué al retrato de boda que tengo sobre la cómoda del pasillo, José y yo frente al ayuntamiento, jóvenes, con un ramo sencillo y una ilusión enorme. Detrás de nosotros, apenas se distinguía el reflejo de un coche antiguo. Pensé que, en su tiempo, esa foto fue mi símbolo de triunfo, ahora era mi recordatorio de resistencia. Toqué el vidrio con las yemas de los dedos y le susurré,
¿Qué hicimos mal, amor? El retrato no respondió, pero su sonrisa parecía decirme que no todo estaba perdido. Esa tarde, decidí cocinar algo especial, aunque fuera para mí sola. Abrí la despensa, saqué arroz, verduras, un poco de vino blanco. Quise hacer una comida que oliera a calma. Mientras el vapor subía de la olla, encendí la radio para romper el silencio. En un programa hablaban de finanzas, de cómo las personas mayores debían cuidar su dinero y no fiarse de nadie. Reí sola, amarga, sabiendo que ya era tarde para ese consejo. Cuando el arroz estuvo listo, serví un plato, puse la mesa con el mantel de lino y encendí una vela. Comí despacio, con la sensación de estar cenando con mis propios pensamientos. Después de cenar, lavé los platos y me senté junto a la ventana abierta. La lluvia empezó a caer, golpeando las barandas con un ritmo constante. Cerré los ojos y dejé que ese sonido me arrullara. De repente, escuché voces en el pasillo del edificio. Las vecinas comentaban la boda, decían que había sido un evento de lujo, con invitados importantes y decoración de revista. Mencionaron el menú, el pastel, el vestido de la novia. Una de ellas dijo: «Lástima que la madre del novio no fue. Dicen que no la querían ahí». Tragué saliva y me quedé quieta. No quise asomarme. A veces escuchar lo que ya se sabe duele más que descubrirlo. Me levanté, fui por el celular y lo encendí. No había mensajes nuevos, ni llamadas. Solo la pantalla vacía y la hora marcada con precisión. Las 10:47. En poco más de una hora sería medianoche. Pensé en el vídeo que aún guardaba. No sabía si subirlo o borrarlo, pero la idea de dejarlo allí, escondido, me parecía una rendición. Lo reproduje un instante. Mi voz, serena, decía esa frase que ya parecía un presagio. Lo pausé. Sentí un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y fuerza. No iba a precipitarme, pero tampoco iba a quedarme quieta. La lluvia cesó, y el aire fresco entró con olor a tierra mojada. Apagué las luces y me quedé en penumbra. Pensé en lo rápido que se puede pasar de ser necesaria a ser invisible. En cómo una vida entera de entrega puede borrarse con una sola decisión. Pero también pensé que la invisibilidad tiene su poder. Desde ahí, desde el silencio, una puede mirar con claridad lo que los otros no ven. Tal vez ese era mi lugar ahora. Observar, entender y esperar el momento justo. Me fui a dormir tarde, pero no con tristeza. Había algo en mí que se estaba recomponiendo, una especie de serenidad que venía de aceptar lo ocurrido. En la mesita de noche dejé el celular boca abajo y la lámpara encendida a medias. Cerré los ojos con la sensación de que el día siguiente traería algo nuevo, aunque no supiera qué. A veces, la calma también es una forma de venganza. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de volver al lugar donde fuiste rechazada, ¿lo harías para reclamar o para demostrar que no lo necesitas? Desperté más temprano de lo habitual, con el corazón acelerado y esa sensación de que algo grande estaba por ocurrir. El reloj marcaba las 9 y el silencio de la casa parecía distinto, más tenso. Fui hasta la cocina y preparé café, pero no lo probé. Tenía las manos frías, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no quería entender. Afuera, los pájaros cantaban entre los árboles del jardín común. Todo parecía en calma, excepto yo. Había dormido poco, soñando con voces confusas, con luces brillantes, con un vestido blanco que se deshacía entre mis dedos. Me acerqué a la ventana y vi pasar varios coches decorados con listones blancos. Eran los invitados, lo supe de inmediato. Uno tras otro, se dirigían hacia el centro, hacia el mismo hotel de lujo donde, en unas horas, mi hijo diría sí, acepto. Imaginé las mesas cubiertas con manteles de seda, las copas doradas, el perfume costoso llenando el aire. Cerré los ojos y respiré hondo. Esa boda se estaba celebrando con el dinero que había salido de mis manos, de mi cuenta, de mi esfuerzo. Y sin embargo, yo no tenía lugar ahí. Era una ironía perfecta. Había financiado el escenario del cual me habían borrado. Encendí la televisión por inercia y de inmediato apareció una transmisión en vivo desde el hotel. «La boda del año», decía el titular. Reconocí los ventanales de mármol, las lámparas colgantes, el salón de cristal donde tantas veces soñé estar sentada en la primera fila.
Me quedé quieta, mirando la pantalla. Mi hijo entraba al salón, elegante, con un traje azul marino. A su lado, Clara caminaba lenta, cubierta de encaje y perlas. Sonreían. El público aplaudía. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Apagué la televisión, pero el reflejo de la pantalla seguía en mis ojos. Me serví otro café, esta vez frío, sin ganas. Me senté frente a la ventana y abrí mi celular. Las redes estaban llenas de imágenes, flores, copas, felicitaciones. En una foto, reconocí a la madre de Clara abrazando a mi hijo. Sentí una punzada aguda en el pecho, un tipo de dolor que no se parece a nada. No era celos, ni rabia. Era una mezcla de vacío y nostalgia. Ese abrazo me pertenecía, o al menos antes lo hacía. Me descubrí sonriendo sin emoción, con una tristeza tan profunda que dolía hasta respirar. Pensé en lo que estaría sintiendo él. ¿Habrá pensado en mí al ver a su esposa caminar hacia él? ¿Habrá buscado mi rostro entre los invitados? No lo sabía. Pero quería creer que, aunque fuera por un segundo, sintió mi ausencia. En el fondo, las madres siempre estamos presentes, incluso cuando nos expulsan del retrato. Decidí no mirar más las fotos. Guardé el celular y caminé por la sala con pasos lentos. A cada paso, el eco me recordaba que esa casa era ahora mi única compañía. El reloj marcó las 3 de la tarde. Imaginé el banquete, el sonido de las copas chocando, las risas, el vino derramado sobre manteles impecables. Recordé las veces que me quedé sin cenar para que él pudiera estudiar, las cuentas ajustadas, los trabajos extras. Todo para que ahora él celebrara en un salón que yo misma ayudé a pagar. Abrí el refrigerador y saqué un poco de sopa. La calenté en una olla vieja y la comí directo de ahí, sin plato. No tenía sentido poner la mesa. Cada cucharada sabía a renuncia. Cuando terminé, me senté en el sillón grande del salón y me cubrí con una manta. Afuera, el cielo se tornaba rosado. En algún lugar de Madrid, mi hijo bailaba su primer vals. Encendí la radio para acompañar el silencio y, sin querer, empezó a sonar una melodía de piano, lenta, melancólica. Casi podía imaginarlo al girando con Clara entre luces suaves, mientras los invitados aplaudían. Cerré los ojos y murmuré: «Bailemos, hijo, aunque sea en silencio». Me levanté y di un par de pasos torpes, como si la música pudiera alcanzarme desde lejos. El llanto llegó sin aviso. No con gritos ni sollozos, sino con lágrimas lentas, discretas, esas que se deslizan sin ruido. Me dejé llorar. No había razón para esconderlo. Cada lágrima era un recuerdo, un fragmento de amor no correspondido. Pensé en José, en cómo habría tomado mis manos para consolarme. «Déjalo, Isabel», me habría dicho. «Los hijos aprenden cuando el amor deja de ser un refugio». Y tenía razón. A veces el amor también necesita límites para seguir siendo amor. Encendí la computadora otra vez, más por impulso que por decisión. En una de las transmisiones en vivo, vi que el maestro de ceremonias pedía un aplauso para los padres de los novios. La cámara mostró a la madre de Clara sonriendo orgullosa. El público la aplaudió con entusiasmo. Yo bajé el volumen. No quería escuchar más. Cerré la laptop y me quedé en silencio. En ese instante supe que lo que iba a pasar más tarde no sería venganza. Sería justicia emocional. La noche cayó despacio, cubriendo la ciudad de luces doradas. Me quedé junto a la ventana abierta, observando las sombras de los coches que iban y venían. En la distancia, los fuegos artificiales del evento pintaron el cielo. Eran hermosos, sí, pero también fugaces. Tal como las promesas de gratitud. Me abracé los brazos y susurré: «Todavía no termina, Isabel. Falta lo mejor». Luego apagué la luz del salón y dejé que la oscuridad se quedara conmigo. A veces, lo más brillante solo se ve cuando la noche se vuelve completa. La mañana siguiente amaneció con un brillo extraño, como si el mundo no supiera lo que había pasado dentro de mí. Preparé café y lo bebí frente a la ventana, mirando el reflejo del edificio vecino. En los balcones colgaban guirnaldas doradas, restos de alguna fiesta. Tal vez la suya. El eco de la celebración parecía seguir flotando en el aire,
mezclado con el murmullo del tráfico. Me pregunté si todavía estarían durmiendo, agotados de tanto brindar. Cerré los ojos un momento y vi el salón de cristal en mi cabeza, lámparas encendidas, música suave, copas de champán francés tintineando contra los labios de los invitados. Mientras imaginaba la escena, el teléfono vibró con una notificación. Una amiga me había enviado un enlace con las fotos oficiales de la boda. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Las imágenes parecían sacadas de una revista. Clara con un vestido de diseñador, radiante, sosteniendo un ramo de flores blancas, mi hijo de pie junto a ella, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Había lujo en cada detalle, las sillas tapizadas en terciopelo, las luces doradas, los arreglos de cristal tallado. Todo brillaba con una perfección casi irreal. Pero ninguna foto mostraba lo que faltaba. Ninguna mostraba a la madre del novio. Pasé las imágenes lentamente, observando cada gesto. En una, vi a Clara inclinándose hacia una mujer rubia de cabello perfectamente peinado. La madre de la novia, pensé. En la siguiente, mi hijo reía con un grupo de hombres de traje oscuro. Su sonrisa parecía forzada, como si intentara mantener el papel que le habían asignado. El fondo del salón relucía con paredes de mármol y cortinas de seda, una ostentación que me resultaba ajena. Yo había creído que ese día sería la prueba de mi amor, se había convertido en la prueba de mi exclusión. Apagué el teléfono, pero las imágenes seguían impresas en mi mente. Me levanté y fui hasta la cocina. Abrí la alacena y saqué un frasco de mermelada, pan, un poco de mantequilla. Desayuné sin hambre. Cada bocado era pesado, como si tuviera que tragar la decepción junto con el pan. En la radio sonaba una canción alegre, la apagué enseguida. No quería alegría prestada. Me bastaba con el silencio. En ese silencio, empecé a darme cuenta de algo. No dolía solo el rechazo, dolía la normalidad con la que lo habían hecho. Como si borrar a una madre fuera tan sencillo como borrar una foto mal encuadrada. Al mediodía decidí salir a caminar para despejar la mente. En la tienda de la esquina, las dependientas hablaban del evento. Una de ellas comentaba que había sido una boda espectacular, llena de elegancia y buen gusto. Dicen que la mamá del novio no fue, añadió otra. Qué raro, no. Me quedé paralizada. Fingí mirar un estante para que no notaran mi rostro. Pagué un paquete de té y salí sin despedirme. El aire de la calle me golpeó como un recordatorio. Madrid es una ciudad grande, pero las noticias viajan más rápido que los pasos. Volví a casa con una bolsa en la mano y la sensación de ser invisible. Encendí una vela en la mesa del comedor y me senté a escribir en mi libreta. Hoy aprendí que el silencio pesa más cuando se llena de risas ajenas, anoté. Me quedé mirando la frase un rato. No era resentimiento, era verdad. A veces las risas más fuertes son las que intentan tapar la culpa. Imaginé a Clara riendo para las cámaras, a mis nietos futuros viendo esas fotos algún día y preguntándose por qué su abuela no estaba ahí. Tal vez esa sería mi venganza, que un día se lo pregunten. A media tarde, el cielo se cubrió de nubes. Preparé té y lo llevé al balcón. Desde ahí podía ver las ventanas iluminadas de los departamentos vecinos, cada una con su propia historia. Pensé en las vidas que no conocemos, en las heridas que nadie muestra. Tomé un sorbo y sentí el calor recorrerme el pecho. No todo estaba perdido. Todavía tenía mi nombre, mi dignidad, mi historia. Eso no me lo podía quitar nadie. En el fondo, tal vez lo que dolía no era haber quedado fuera del salón, sino haber creído que necesitaba estar ahí. Esa noche, ya en pijama, volví a abrir el celular. Entré a las redes otra vez. Los comentarios sobre la boda eran una mezcla de admiración y envidia. Entre ellos, uno me hizo detenerme. Hermosa ceremonia, aunque algo faltaba. No vi a la madre del novio. No respondí, pero sonreí. Al menos alguien lo había notado. Me recosté en la cama, dejando el celular sobre el buró. Cerré los ojos y sentí una paz extraña. Era como si, poco a poco, el dolor comenzara a transformarse en claridad. Antes de dormir, abrí el vídeo que aún guardaba sin publicar. Lo miré en silencio, detenida en el primer segundo, donde mi rostro se reflejaba en la pantalla. Había serenidad en mi mirada,
no rencor. Pensé en José y en lo que diría si pudiera verme. Espera, Isabel. La vida se encarga sola. Tal vez tenía razón. La medianoche se acercaba. Sonreí apenas. Sabía que algo estaba por cambiar, aunque no imaginaba cuánto. El reloj marcaba las 11:40 cuando apagué la televisión. No había podido dormir. Afuera, la ciudad respiraba en silencio. Solo se escuchaban los murmullos lejanos de la vida nocturna. La luz de la lámpara caía suave sobre la mesa, iluminando el celular frente a mí. Lo observaba como si fuera una puerta cerrada que estaba a punto de abrirse. En la pantalla aún se veía la miniatura del vídeo que había grabado. Mi corazón latía con fuerza, no por rabia, sino por una calma extraña, como si algo en mí supiera que esta vez nada sería igual. Me levanté y abrí la ventana. El aire fresco de medianoche se coló entre las cortinas, trayendo el olor a lluvia y asfalto mojado. En el edificio de enfrente, algunas ventanas seguían encendidas. Imaginé a las personas dentro, cenando, riendo, viviendo sin saber que en ese mismo instante una madre decidía su destino. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi cabeza, las imágenes de la boda se mezclaban con recuerdos de infancia. El primer día de escuela de Álvaro, sus abrazos, su voz llamándome mamá con ternura. Todo eso seguía dentro de mí, pero de una forma distinta, más madura, más libre. Caminé hasta el espejo del pasillo y me quedé observando mi reflejo. Tenía el cabello suelto, el rostro sereno y los ojos brillantes. No me veía débil, ni vieja, ni derrotada. Me veía real. Esa noche, comprendí que no necesitaba adornos para recuperar lo que me habían quitado. El respeto no se compra en ninguna boutique ni se encuentra en los bolsos de cuero o en las joyas de un escaparate. El respeto se gana enfrentando la vergüenza sin miedo. Toqué mi pecho y sentí el latido firme, seguro. Sonreí. Por primera vez en semanas, me sentí viva. Tomé el celular y volví a reproducir el vídeo. Mi voz sonaba firme, sin rastro de duda. Fui invitada a la boda de mi hijo, y luego desinvitada. Pero quiero contarles algo. Lo pausé. No había rabia en mi tono, solo verdad. La verdad es el único lujo que nadie puede falsificar. Dudé un segundo más, pensando si debía publicarlo o no. Pero recordé cada lágrima tragada, cada silencio impuesto, cada humillación cubierta con sonrisa. Y entonces lo hice. Presioné publicar. El sonido del clic fue tan leve que apenas se escuchó, pero en mi pecho sonó como un trueno. El reloj marcó las 12 en punto. Madrid se iluminó con destellos de autos y farolas. En el hotel de 5 estrellas, las luces del salón de cristal aún brillaban. Pude imaginarlo con claridad. El DJ tocando música lenta, los invitados brindando, Clara mostrando su vestido impecable, mi hijo saludando a todos con esa sonrisa prestada. Y entonces, justo cuando levantaban las copas, el sonido inconfundible de múltiples notificaciones invadió el lugar. Ese pequeño timbre digital que anuncia un mensaje nuevo se convirtió en un eco colectivo. Sonreí. Había llegado el momento. Desde mi ventana podía ver el cielo reflejando las luces de la ciudad. Imaginé las caras de todos al ver mi nombre aparecer en sus pantallas. Nuevo vídeo publicado por Isabel Ramos. Visualicé el murmullo general, la sorpresa, las miradas cruzadas. Apreté la taza de té caliente entre las manos, sintiendo el calor subir por mis dedos. No era venganza lo que buscaba, sino equilibrio. A veces, la vida necesita sacudirse para volver a su centro. Y yo, esa noche, me convertí en su temblor. Encendí la radio por costumbre. Sonaba una melodía instrumental, suave, con violines. Esa música acompañó mis pensamientos mientras imaginaba el silencio que debía haberse instalado en el salón. Pude verlo, el DJ bajando el volumen, los invitados dejando las copas sobre las mesas, el reflejo de las luces en las paredes de mármol. Mi voz, proyectada en la pantalla gigante, empezando a llenar el aire. Esta noche, cuando el reloj marque las 12, algunos entenderán lo que cuesta ser madre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era el eco de mis propias palabras viajando lejos de mí. Me quedé inmóvil, con la vista fija en la ciudad. No tenía miedo, solo una mezcla de tristeza y liberación. Siempre pensé que la dignidad era algo silencioso,
pero esa noche aprendí que también puede tener sonido. El sonido de una verdad que se niega a seguir callada. Me serví otro té, esta vez sin azúcar. Quise saborear lo amargo, como la vida misma. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, una línea azulada anunciando el amanecer. Tal vez el final de algo, o el inicio de otra cosa. Tomé una libreta y escribí: el silencio de una madre no es rendición, es fuerza acumulada. Cerré la tapa y la guardé en el cajón junto con las fotos antiguas. No sabía cómo reaccionarían, ni qué consecuencias tendría lo que acababa de hacer, pero ya no importaba. Lo único que sabía con certeza era que mi historia no terminaba en una puerta cerrada. No. Apenas estaba comenzando. Apagué la lámpara, pero la luz de la calle entraba por la ventana, tiñendo la habitación de dorado. Cerré los ojos y me permití descansar. Afuera, el reloj de la iglesia marcó las 12:30. Sonreí. Allá, en algún rincón de Madrid, mi nombre resonaba entre los muros de mármol, y yo, por fin, respiraba en paz. Cuando desperté, el teléfono seguía vibrando. Mensajes, llamadas, notificaciones. No tuve que abrirlo para saber que algo había estallado. La madrugada se había llevado mi silencio y lo había transformado en eco. En la pantalla, el número de reproducciones subía como si tuviera vida propia. Miles de personas habían visto el vídeo. No sabía si sentir miedo o alivio. Me quedé un momento sentada en la cama, observando el reflejo de la luz azul en la pared. Ya no hay vuelta atrás, me dije. Había abierto una puerta que nadie podría cerrar. Encendí la televisión. Las noticias hablaban de una boda interrumpida en un hotel de lujo. Las imágenes mostraban a los invitados confundidos, mirando sus celulares. Al fondo, en una pantalla gigante, mi rostro. Mi voz. Mi verdad. La reportera decía: el vídeo se difundió justo a medianoche y causó conmoción entre los asistentes. Me quedé inmóvil. No imaginé que llegaría tan lejos. No quería fama. Solo respeto. Apagué la televisión y me abracé las piernas. Afuera, el sonido de los coches me recordaba que el mundo seguía girando, aunque el mío hubiera cambiado para siempre. Horas antes, mientras todos brindaban, mi vídeo se proyectaba en el centro del salón de cristal. Puedo imaginarlo como si lo estuviera viendo ahora, los reflejos de las lámparas sobre las copas, la música callándose poco a poco, el murmullo de la gente preguntando qué pasaba. Luego, mi voz llenando ese espacio lleno de lujo y apariencias. Fui invitada a esta boda, y luego desinvitada. Pero quiero contarles algo. Pude verlos tensarse, girar la cabeza, buscar a Clara, a Álvaro, a cualquiera que explicara lo que ocurría. Ninguno sabía cómo detenerlo. La cámara mostró mi mesa con documentos, recibos y fotos. Las facturas de los pagos, las transferencias desde mi cuenta al banquete, al alquiler del salón, al diseñador del vestido de la novia. Todo, con la pensión de una madre que creyó en el amor de su hijo. Mi voz se escuchaba suave, sin temblar. En el vídeo se veía mi mano sosteniendo un sobre. No señalé a nadie. Solo hablé de amor, de respeto, de lo que cuesta ser madre cuando los hijos confunden el sacrificio con obligación. Los invitados guardaron silencio. Algunos lloraban. Otros miraban a mi hijo, que parecía haberse quedado sin aire. Clara fue la primera en gritar. «Esto es una locura», decía mientras trataba de apagar la pantalla. Nadie la escuchó. Todos estaban demasiado ocupados mirando la evidencia. Las transferencias, las fechas, las cifras. Era imposible negar lo que veían. En ese momento, me imaginé a Álvaro bajando la cabeza, intentando procesar la verdad. Me dolía pensar en su vergüenza, pero también era necesario. A veces, la lección más dura es la única que se recuerda. No era venganza. Era justicia emocional. Los periodistas que cubrían la boda comenzaron a grabar. El vídeo se volvió viral en minutos. En las redes, mi nombre circulaba junto a frases como la madre valiente, la mujer del año, la verdad a medianoche. Pero yo no buscaba aplausos. Me dolía el corazón, aunque por primera vez en mucho tiempo, ese dolor tenía sentido. Caminé hasta la ventana y vi la ciudad brillar bajo la lluvia ligera.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Madrid amanecía con el olor a café y a titulares nuevos. Afuera, la gente empezaba su día. Yo también. Pero con una calma desconocida. Pensé en cómo reaccionarían ellos. Tal vez Clara empacaría sus cosas. Tal vez Álvaro intentaría llamarme. No lo sabía. Y, en el fondo, tampoco lo necesitaba. Aprendí que a veces el amor también consiste en dejar que otros enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. El respeto no se enseña con sermones, se aprende con silencios que duelen. Tomé mi taza de té y di un sorbo. Estaba frío, pero lo bebí igual. El sabor amargo me recordó que lo más importante no siempre es dulce. Mientras la mañana avanzaba, mi puerta se llenó de flores y cartas. Vecinas, desconocidos, hasta un periodista dejó una nota. Gracias por hablar por tantas madres. No respondí. Solo respiré. El aire olía a tierra mojada y a libertad. Me di cuenta de que había perdido un hijo por una noche, pero había recuperado algo más grande. Mi voz. La que tantas veces callé por miedo a lastimar. La que ahora resonaba sin pedir permiso. Por la tarde, apagué el celular. No quería saber más. La fama dura lo que tarda el siguiente escándalo en llegar. Pero la dignidad, esa sí permanece. Me senté frente al espejo y me peiné despacio. El reflejo me devolvió una versión distinta de mí, una mujer tranquila, con los hombros erguidos y la mirada limpia. Pensé que, al final, había hecho lo que debía. Y esa certeza me bastaba para seguir respirando sin culpa. Cerré las cortinas y encendí una vela. El fuego bailaba suave, reflejándose en los cristales del marco donde guardo mi foto con Álvaro de niño. Toqué el vidrio y sonreí apenas. Ojalá entiendas algún día, hijo. No lo hice por vergüenza. Lo hice para que recuerdes quién soy. La llama titiló como si respondiera. Afuera, las campanas de la iglesia marcaron la hora. Era de nuevo medianoche, y yo, por primera vez, dormí sin sentirme invisible. ¿Y tú? Si pudieras decir tu verdad frente a todos los que alguna vez te hicieron callar, ¿tendrías el valor de hacerlo, aunque supieras que podrías quedarte sola después? Al día siguiente, desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera cargado siglos de cansancio en una sola noche. En la radio hablaban de mí otra vez. La madre del vídeo, decían. Escuché mi nombre mezclado con opiniones de desconocidos. Unos me llamaban valiente, otros exagerada. Apagué el aparato. No quería que nadie interpretara mi historia. Ya había vivido suficientes versiones distorsionadas. Caminé hasta la ventana. El cielo estaba gris, y el aire olía a tormenta. Madrid parecía contener la respiración, igual que yo. Tomé una taza de café y me senté junto al teléfono. Tenía decenas de mensajes sin leer. Entre ellos, uno de un número desconocido. Mamá, por favor, contéstame. Lo borré sin abrirlo. No porque no quisiera escucharlo, sino porque necesitaba silencio para pensar. Había pasado toda mi vida contestando llamadas, resolviendo problemas, cuidando todo menos a mí misma. Esa mañana, decidí que sería diferente. No por orgullo, sino por dignidad. Dicen que el respeto se gana. Yo creo que también se recupera. A media mañana, tocaron la puerta. Era Carmen, mi vecina, con su bata color crema y los ojos muy abiertos. Isabel, tienes que ver esto, dijo, mostrando su celular. En la pantalla había un vídeo grabado por un invitado, el gerente del hotel anunciando que el evento había sido cancelado por motivos administrativos. Lo siento, señora Clara, el contrato fue anulado, decía el hombre con voz tensa. Detrás, los meseros retiraban los manteles de seda, las copas doradas, los centros de flores. Todo el lujo se desmoronaba como un decorado de cartón. Vi el vídeo sin emoción. No sentí placer ni venganza. Solo una extraña paz, como cuando el mar se calma después de la tormenta. Parece justicia, murmuró Carmen.
Yo asentí. En la pantalla, Clara gritaba, su maquillaje corriéndose con las lágrimas. Álvaro intentaba hablar con el gerente, pero este solo repetía: el pago fue revertido desde la cuenta original. Entendí entonces que el banco había procesado la cancelación automática del contrato cuando se hizo pública la disputa. No lo planeé. Fue la vida acomodando sus piezas. Por la tarde, encendí la televisión. Las imágenes del salón vacío se repetían una y otra vez. Las flores marchitas sobre las mesas, los invitados abandonando el lugar, el eco de los pasos sobre el piso de mármol. Nadie imaginaba que la caída de ese evento representaba algo mucho más grande: la caída de la apariencia. Todo lo que brillaba en esa boda estaba sostenido por mentiras, y las mentiras, tarde o temprano, se rompen. Miré mi taza vacía y pensé que el sonido de las copas cayendo debía de haber sido tan triste como liberador. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo ignoré. Contesté sin hablar. Al otro lado, la voz temblorosa de Álvaro. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?» Cerré los ojos y respondí despacio: «Porque me negaste como madre. Porque permitiste que me humillaran». Escuché un sollozo, luego silencio. «Perdón», dijo apenas audible. No contesté. La llamada se cortó sola. Me quedé mirando el celular, sin lágrimas, sin rabia. Había esperado ese perdón durante años, pero al oírlo, entendí que ya no lo necesitaba. Esa noche, la lluvia cayó con fuerza. El sonido contra las ventanas era hipnótico. Preparé té y encendí una vela. Me gustaba el reflejo del fuego bailando sobre los cristales. Me recordó que incluso las cosas frágiles pueden brillar después de romperse. Me envolví en una manta y me quedé dormida en el sillón. Soñé con el salón de bodas vacío, con las luces apagadas y el eco de mi voz llenando el espacio. No era un sueño triste. Era un sueño limpio, sin peso. Al despertar, encontré una carta bajo la puerta. El sobre era blanco, con caligrafía conocida. Era de Clara. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Dentro había una hoja escrita con tinta azul: «No tenías derecho a humillarme. Arruinaste todo». La leí 2 veces. Sonreí con amargura. La ironía era perfecta. La que me había excluido de su día perfecto ahora se sentía víctima. Guardé la carta en un cajón. No valía la pena responder. Hay palabras que no merecen eco. A media mañana, bajé al jardín del edificio. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas. El aire olía a tierra y a comienzos nuevos. Me senté en una banca y miré hacia el cielo. No me sentía triunfante ni derrotada. Me sentía libre. Por primera vez en años, no tenía que fingir ser la madre ejemplar, ni la mujer fuerte, ni la costurera que todo lo soporta. Solo era Isabel Ramos, una mujer que se cansó de callar. Y eso, descubrí, también era un título de dignidad. Volví a casa y abrí las ventanas. Dejé que entrara la luz. El aire movió las cortinas y el vestido burdeos colgado detrás de la puerta. Lo toqué con cuidado. El brillo de los cristales se reflejaba en el suelo, como pequeñas estrellas. Sonreí. Cada fragmento, cada reflejo, era parte de mí. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a mi historia. Pero dentro de mi casa, dentro de mi silencio, algo había cambiado para siempre. Desperté tarde, con la luz del sol filtrándose entre las cortinas y un silencio distinto en la casa. No era el silencio del abandono, sino el de algo que acaba de comenzar. En la mesa del comedor estaban los restos del té de anoche y la vela apagada, su cera derretida formando una figura que parecía un corazón roto. El aire olía a humedad y a calma. Fui hasta el espejo del pasillo y vi mi reflejo. No me reconocí del todo, pero tampoco me asusté. Había una serenidad nueva en mis ojos. Tal vez era eso lo que llega cuando una deja de esperar disculpas. Encendí el celular. Las notificaciones seguían multiplicándose. Mensajes de desconocidos, periodistas, incluso de personas que decían haber pasado por lo mismo. Algunos me llamaban valiente, otros cruel. Me reí sin ganas. El mundo siempre encuentra una forma de opinar sobre lo que no vivió. En redes sociales, el vídeo seguía siendo tendencia. La madre que dijo basta,
La voz de las invisibles, la boda rota. Cerré la aplicación y apoyé el teléfono sobre la mesa. No quería fama, solo descanso. Me preparé un café y lo bebí despacio, mirando cómo el vapor subía y desaparecía frente a mí. A media mañana, tocaron la puerta. Era un joven con una carpeta y una sonrisa nerviosa. Señora Ramos, soy periodista del canal local. Queremos entrevistarla. Negué con la cabeza. No tengo nada más que decir. Él insistió, pero mantuve la puerta entreabierta. Usted representa a muchas mujeres, señora. Su historia es un símbolo. Lo miré con cansancio. Yo no soy símbolo de nada. Solo hice lo que debía. Cerró su libreta, agradeció y se fue. Al cerrar la puerta, suspiré. A veces el respeto llega disfrazado de curiosidad. Pasé el resto de la mañana ordenando la casa. Doblé manteles, limpié los vidrios, lavé los platos. Necesitaba volver a la rutina, aunque supiera que nada volvería a ser igual. En la televisión, los comentaristas discutían si había sido un acto de dignidad o una humillación pública. Escuché mi nombre entre risas y gestos exagerados. Apagué el televisor. El respeto no se mide en audiencias. Se mide en la paz que una siente cuando deja de fingir. Miré el reloj. Eran casi las 12. Sonreí. Justo 24 horas desde que todo cambió. Por la tarde, salí a comprar pan. En la panadería, una mujer mayor me reconoció. Usted es la del vídeo. Asentí, insegura. Ella me tomó la mano con suavidad. Gracias por decir lo que tantas callamos. Sus ojos brillaban con emoción sincera. Sentí un nudo en la garganta. No lo hice por valentía, le respondí. Lo hice por necesidad. Ella sonrió. La necesidad también es una forma de valentía. Compré mi pan y regresé a casa con el corazón más ligero. Tal vez no estaba tan sola como creía. En el buzón había sobres nuevos, una carta de un programa de televisión, otra de una revista femenina, incluso una invitación para hablar en un foro sobre maternidad y respeto. Las miré todas y las dejé sobre la mesa sin abrir. No buscaba micrófonos, buscaba silencio. Puse música suave, un bolero viejo que siempre me gustó. La voz del cantante llenó la casa con esa melancolía dulce que solo tienen las canciones antiguas. Mientras escuchaba, sentí que cada nota me limpiaba un poco por dentro. Al caer la tarde, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros. El cielo se pintaba de naranja y violeta, y el aire olía a pan tostado y perfume caro. Desde ahí, podía ver el reflejo del hotel donde todo había ocurrido. A lo lejos, las luces del edificio parpadeaban como si todavía guardaran los ecos de aquella noche. Me pregunté si Clara y Álvaro seguirían juntos. No lo sabía. Y por primera vez, no me dolió no saberlo. Hay verdades que ya no necesitan respuestas. En la mesa, el celular volvió a vibrar. Era un número desconocido, otra vez. No contesté. En lugar de eso, abrí el cuaderno donde suelo anotar mis pensamientos y escribí: cuando una madre deja de justificar lo injustificable, se convierte en su propia salvadora. Cerré el cuaderno y lo guardé entre los cojines del sofá, como un secreto bien protegido. A veces no se necesita hablar más. El silencio también puede tener voz. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente, volví a mirar el vestido burdeos colgado detrás de la puerta. Lo había guardado tantas veces que ya parecía parte de la casa. Pensé en usarlo, no para una fiesta, sino para mí. Para recordarme que el lujo más grande no está en los hoteles ni en los trajes caros, sino en la paz de poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Tal vez lo estrenaría pronto, pero en otro tipo de celebración, una que tuviera que ver con libertad. Antes de dormir, apagué todas las luces menos una. Desde la cama, el resplandor tenue iluminaba la pared donde colgaba una vieja foto, Álvaro de niño, riendo, con un pastel frente a él. Me quedé observándola largo rato. «Te amo, hijo», susurré. «Pero ahora me amo a mí también». Cerré los ojos. Afuera, el viento golpeaba suave contra las ventanas, como si el mundo también aprendiera a decir adiós. Esa mañana el cielo amaneció gris,
como si el clima reflejara mi ánimo. Había dormido poco, los recuerdos no me dejaban en paz. Desayuné sin hambre, mirando la taza de café hasta que el vapor se disipó. La casa olía a lavanda, porque la noche anterior había limpiado cada rincón. No quería encontrarme con mis pensamientos, así que me dediqué a ordenar cajones, doblar manteles, encerar los muebles del salón. Cuando todo estuvo en su lugar, me senté frente a la ventana. El reloj marcaba las 10 y el silencio era tan profundo que escuchaba mi propia respiración. El timbre sonó. Un golpe seco que me hizo saltar. Caminé hasta la puerta con cautela. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y lo vi. Álvaro. De pie, con la cabeza baja, vestido de manera sencilla, sin su traje elegante, sin la sonrisa ensayada. Su rostro estaba distinto, más delgado, más humano. Sentí un nudo en el estómago. Por un instante, dudé si abrir. Parte de mí quería abrazarlo, la otra quería que entendiera el peso de su ausencia. Giré el picaporte y abrí sin decir palabra. Él levantó la vista. «Mamá», fue lo único que dijo. No supe si responderle o dejarlo hablando solo. Me aparté un poco para que entrara. Caminó despacio, observando la casa como si fuera un museo lleno de recuerdos. En la mesa del comedor aún estaba la libreta donde había escrito mis últimas reflexiones. Sus ojos se detuvieron en el vestido burdeos, colgado en la puerta. «Ese era el que ibas a usar», murmuró. Asentí. Sí. Pero no tuvo estreno. Sus labios temblaron. No añadió nada. Nos sentamos frente a frente, con una distancia pequeña pero enorme entre los dos. El reloj de pared marcaba los segundos como si midiera nuestra respiración. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empieza por la verdad», respondí. Bajó la mirada. «No quería lastimarte, mamá». Clara insistió. Dijo que tu presencia la pondría nerviosa. Yo no supe decirle que no. Cada palabra caía como piedra. Lo observé en silencio. «Entonces me cambiaste por tu comodidad», dije sin levantar la voz. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe. El silencio se extendió. Afuera, el viento movía las ramas del árbol del patio. Después del vídeo, todo cambió, continuó. Clara se fue. Dice que no puede vivir con la vergüenza. Yo perdí el trabajo, los amigos, todo. Su voz se quebró. Me sorprendió no sentir satisfacción. Lo miré con tristeza. No lo perdiste todo, hijo. Lo que perdiste fue la máscara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No te imaginas cómo duele, mamá. Lo miré largo rato antes de responder. Sí, Álvaro. Lo sé. Porque ese mismo dolor lo conocí antes que tú. Se levantó y caminó hasta el retrato de José en la pared. Papá estaría decepcionado de mí. Me acerqué despacio. Tu padre te amaría igual, pero te diría lo mismo que yo. La vergüenza no está en caer, sino en quedarse tirado. Él asintió, limpiándose las lágrimas. No merezco tu perdón. Le respondí con calma. El perdón no se merece, se construye. Hubo un silencio largo, de esos que sanan más que las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire en la casa era respirable. Me levanté y fui hasta la cocina. Serví 2 tazas de té, como hacía cuando era niño y venía llorando por alguna pelea escolar. Se las ofrecí sin decir nada. Él tomó la taza con las 2 manos. Gracias, murmuró. No es por cortesía, respondí. Es costumbre. Sonrió apenas, y esa pequeña sonrisa me rompió por dentro. En ese gesto reconocí al niño que había criado, no al hombre que el mundo moldeó. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún quedaba algo de amor entre nosotros. Pasamos horas hablando. No de la boda, sino de cosas pequeñas. Su trabajo, mis costuras, la casa, el jardín. Cada tema era una excusa para rellenar los huecos del pasado. Cuando el sol empezó a bajar, noté que el rostro de Álvaro estaba más tranquilo. ¿Puedo venir a verte otra vez?, preguntó con timidez. Lo miré y respondí, eso depende. Si vas a venir como hijo, sí.
Pero si vienes como el hombre que permitió mi silencio, no. Asintió despacio. Vendré como hijo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró y me abrazó. Fue un abrazo torpe, contenido, pero real. Sentí su cuerpo temblar. No lloré. Ya no necesitaba hacerlo. Acaricié su espalda y le susurré: aprende de esto, no lo repitas. Él asintió contra mi hombro. Te lo prometo, mamá. Cuando se alejó por el pasillo, cerré la puerta despacio. Me quedé apoyada en ella, con los ojos cerrados, respirando el aroma del té que aún flotaba en el aire. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad, con la sensación de que algo dentro de mí se había acomodado en su sitio. No era perdón todavía, pero sí un comienzo. A veces, los hijos regresan no para pedir perdón, sino para recordar de dónde vienen. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no me debía nada. Ni él a mí, ni yo a mi pasado. Pasaron apenas unos días desde aquella visita. El silencio en la casa volvió, pero era distinto, más suave, menos amargo. Había paz, aunque también una sensación de vacío que no sabía explicar. Me acostumbré a los pequeños ruidos del lugar, el crujido de la madera, el goteo del grifo, el tic-tac del reloj. Cada sonido me recordaba que la vida sigue, incluso cuando el corazón se detiene un rato. Me levantaba temprano, preparaba café y cosía durante horas. La costura era mi refugio, mi manera de poner orden donde el alma se descompone. Una mañana, mientras tomaba té en el balcón, sonó el teléfono. Era Carmen, mi vecina. Isabel, ¿supiste lo de Álvaro? Mi cuerpo se tensó. No. ¿Qué pasó? Su voz bajó de tono. Dicen que perdió el negocio, que tuvo que vender la oficina y entregar el coche. Todo por las deudas que dejó Clara. Me quedé en silencio. El ruido de la calle se desvaneció. El banco congeló sus cuentas, añadió. Colgué sin responder. Me quedé sentada largo rato, mirando el vacío. No sentí venganza. Sentí compasión. La vida, pensé, tiene su propia forma de ajustar cuentas. Decidí salir a caminar. El aire estaba fresco y el cielo de Madrid parecía más claro que nunca. Pasé frente a un escaparate de joyería y me quedé mirando un collar de perlas. Era hermoso, pero me di cuenta de que ya no lo necesitaba. El lujo pierde sentido cuando una aprende a valorar lo invisible. Seguí caminando hasta la plaza donde solía llevar a Álvaro de niño. Los bancos estaban vacíos, y el olor a pan recién hecho llenaba el ambiente. Me senté un rato, recordando las tardes de su infancia. Qué rápido se pasa la ternura cuando la confianza se rompe. Por la tarde, toqué el sobre con la carta que Clara había dejado días atrás. Decidí abrirla por segunda vez, como si necesitara confirmar que seguía vacía de arrepentimiento. Arruinaste todo, repetía una línea. Me pregunté qué era todo para ella. El evento, las apariencias, la comodidad. Quizás nunca entendería lo que realmente arruinó. No el banquete, sino la idea de familia. La doblé y la tiré al bote de basura. Algunas palabras no merecen archivo, ni perdón, ni memoria. Esa noche, mientras cosía, pensé en lo que significa perder. Álvaro había perdido bienes, pero también había recuperado algo más valioso, la verdad. Recordé su rostro aquel día en mi sala, cuando habló de su vergüenza. No hay cuenta bancaria que salve a quien vive endeudado con su propia conciencia. Tal vez por eso, cuando la gente me decía que la justicia divina existe, yo solo sonreía. No era castigo, era consecuencia. Lo que se construye sin respeto, se derrumba sin aviso. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. Era de Álvaro. Vendí el coche. Estoy empezando de cero. Solo quería que lo supieras. Lo leí varias veces antes de responder. Eso es bueno, hijo. A veces hay que perder el oro para ver el valor del barro. No contestó, pero marcó el mensaje con un corazón. Sonreí. Era pequeño, pero sincero. Guardé el teléfono y volví a mis costuras. En cada puntada, sentía que remendaba también mi relación con él, sin palabras, sin promesas. En la tarde,
Carmen vino a visitarme con pastel. Te ves distinta, Isabel dijo. Más tranquila. Le serví té y nos sentamos en el jardín. Hablamos del clima, de las flores, de la vida. Cuando mencionó a mi hijo, no sentí ese nudo habitual. Solo gratitud. Creo que todos necesitamos caer para aprender dónde está el suelo, le dije. Ella asintió. Y tú lo encontraste. Miré las hojas del limonero moviéndose con el viento y pensé que sí, que finalmente estaba en paz. Esa noche, la ciudad olía a tierra mojada. Me quedé despierta escuchando la lluvia golpear las ventanas. En el silencio entre gotas, imaginé a Álvaro durmiendo en un cuarto más pequeño, sin muebles caros, sin cuentas compartidas, pero tal vez más en paz que nunca. Sonreí. Tal vez, sin saberlo, le había dado la lección más importante, la del valor del respeto. No el que se exige, sino el que se gana. Antes de dormir, abrí el cajón del escritorio y saqué una carta sin terminar. Era para José, mi esposo. Todo se está acomodando, escribí. No como soñamos, pero como debía ser. Guardé la carta, apagué la luz y me recosté. El corazón ya no pesaba tanto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como una bendición silenciosa. ¿Y tú? Si alguien que te hizo daño viniera a ti sin orgullo, con la vida en ruinas, ¿serías capaz de tenderle la mano o preferirías que aprendiera solo? El amanecer me encontró despierta. Había pasado la noche pensando en todo lo que se había derrumbado y, curiosamente, también en lo que se había salvado. La calma después del caos tiene un sabor distinto, más silencioso, más profundo. Fui a la cocina, preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire de la mañana. El aroma del pan del vecindario se mezclaba con el de la lavanda que había puesto en el florero del comedor. La casa volvía a sentirse mía, no como un refugio, sino como un lugar en el que, por fin, podía respirar sin miedo a recordar. Decidí ordenar los cajones del escritorio, esos que siempre dejaba para después. Entre facturas viejas, botones y cintas, encontré una caja pequeña de madera, con el borde gastado y el olor de los años. Dentro había fotografías, un mechón de cabello de Álvaro cuando era niño y varias cartas dobladas con cuidado. Saqué una al azar. El papel estaba amarillento, con la tinta un poco corrida. Al leer la primera línea, sentí un nudo en el pecho. Gracias, mamá, por enseñarme a ser bueno. Reconocí su letra infantil, torpe pero sincera. Me llevé la carta al pecho y la abracé. Leí cada palabra despacio. Cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme con jardín y ventanas grandes para que no te canses cosiendo. Sonreí. Qué fácil era prometer cuando no se conoce el peso del tiempo. Cerré los ojos y recordé su voz, sus abrazos, las veces que corría mis brazos con las manos manchadas de pintura. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero no era tristeza. Era una mezcla de ternura y nostalgia. Esa carta era la prueba de que, antes de la distancia, hubo amor. Un amor que tal vez nunca se fue del todo. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Fui hasta el armario y saqué el vestido burdeos. Lo extendí con cuidado sobre la cama. La tela seguía intacta, con su brillo elegante y sus cristales que reflejaban la luz del sol que entraba por la ventana. Pasé los dedos por las costuras, recordando cómo lo había planchado con ilusión. Me di cuenta de que ya no lo veía como símbolo de rechazo, sino de resistencia. Había sobrevivido conmigo, guardado como testigo de mi historia. Sonreí al pensar que, en cierto modo, ese vestido también había aprendido a esperar. Más tarde, tomé hilo y aguja. Decidí reforzar una de las costuras, solo por hacer algo con las manos. El sonido del hilo deslizándose por la tela me resultó terapéutico. Mientras cosía, pensaba en lo que había pasado. No en lo que perdí, sino en lo que aprendí. Hay heridas que se cierran con palabras, y otras que solo se curan con acciones pequeñas, repetidas cada día. En cada puntada sentía que, de alguna manera, también me estaba cosiendo a mí misma, volviendo a unir los pedazos que se habían roto. A media tarde, el cartero tocó la puerta. Me entregó un sobre beige, sin remitente. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una nota breve. Vi tu vídeo. Gracias por recordarme lo que significa ser madre. No había firma,
pero no la necesitaba. Saber que mi historia había tocado a alguien me hizo sonreír. Tal vez ese era el verdadero propósito de todo, transformar el dolor en espejo para que otras mujeres se vieran reflejadas y comprendidas. Doblé la nota y la guardé junto a la carta de Álvaro, en la misma caja de madera. El sol empezó a ocultarse. La luz dorada entraba por la ventana, iluminando la habitación. Me senté frente al espejo y me observé con calma. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían caminos que llevaban a un mismo lugar: la aceptación. Ya no me dolía tanto el pasado, ni me asustaba el futuro. Lo único que sentía era una gratitud serena por haber sobrevivido a todo sin perderme en el intento. La carta me había recordado algo esencial: que el amor verdadero no se borra, se transforma. Encendí la radio y sonaba una canción antigua, una de esas que José solía cantar mientras cocinaba. Cerré los ojos y lo imaginé tarareando, sonriendo, diciéndome con la mirada que todo iba a estar bien. Y, por primera vez, le creí. Tomé la carta una vez más y la guardé en un sobre limpio. Escribí encima: para cuando dude de quién soy. Así sabría dónde buscarme si algún día la tristeza volvía. La noche llegó despacio, con su silencio amable. En el balcón, el viento movía las cortinas, y las luces de la calle parpadeaban como estrellas. Me recosté en la cama, con la caja de cartas en el regazo. Pensé en Álvaro y en cómo la vida, a pesar de todo, nos estaba dando una segunda oportunidad. A veces no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Cerré los ojos con una sonrisa ligera, y supe que algo en mí había sanado. Nunca imaginé volver a poner un pie en ese hotel. Cuando recibí la invitación para un evento de reconocimiento a mujeres trabajadoras, mi primera reacción fue reír. Pensé que era una broma del destino. Pero al leer el encabezado, por su ejemplo de dignidad y fortaleza, comprendí que no era ironía, sino redención. Dudé unos minutos frente al espejo antes de aceptar. No por miedo, sino por respeto a la mujer en la que me había convertido. El día del evento, me vestí con calma. No elegí el vestido burdeos, preferí uno sencillo, color marfil, que había cosido yo misma. En mis manos llevaba un bolso de cuero gastado, símbolo de que la elegancia no siempre brilla, a veces respira humildad. Al llegar al vestíbulo, el suelo de mármol reflejaba las luces doradas del techo, igual que aquella noche, pero algo era distinto. Esta vez, yo caminaba con la cabeza en alto. Los organizadores me recibieron con sonrisas sinceras. «Gracias por venir, señora Ramos», me dijeron. Sentí un nudo en la garganta al escuchar mi apellido pronunciado con respeto, no con burla. Me ofrecieron una copa de vino, pero la rechacé. No necesitaba celebrar con alcohol. Mi victoria era estar ahí, respirando el mismo aire que antes me negaron. Subí las escaleras alfombradas y me detuve frente al salón principal. Las puertas estaban abiertas, y la luz que salía de adentro era cálida, acogedora. Dentro, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y flores frescas. Había música suave y murmullos elegantes. Cuando me presentaron ante el público, los aplausos me envolvieron como una caricia inesperada. Escuché mi nombre retumbar entre las paredes que alguna vez fueron testigo de mi humillación. Isabel Ramos, ejemplo de dignidad. Las palabras resonaron con un eco que no dolía, era un eco de justicia. Mientras subía al escenario, vi reflejada mi silueta en el piso de mármol pulido. Recordé la primera vez que caminé por ese mismo pasillo, pero desde la distancia, con el corazón hecho trizas. Ahora mis pasos eran firmes, lentos, llenos de calma. Tomé el micrófono y dije: a veces la vida nos expulsa de un lugar solo para que aprendamos a volver con más fuerza. No hubo aplausos inmediatos, solo un silencio profundo. Luego, el sonido de las palmas llenó el salón. Después del discurso, varias mujeres se acercaron para abrazarme. Una de ellas, de cabello blanco como el mío, me dijo al oído: «Gracias por recordarnos que no hay edad para recuperar el respeto». Le sonreí, y en ese gesto comprendí que todo el dolor vivido había valido la pena. La vergüenza se había transformado en ejemplo, y mi historia, en espejo para otras. Al salir, caminé por el pasillo iluminado. El aroma a flores frescas reemplazaba al perfume de lujo de aquella boda. Me detuve frente a la gran puerta de cristal y observé mi reflejo. No vi a la mujer rechazada,
sino a alguien que aprendió a levantarse sin perder su dulzura. Cerré los ojos un momento y sentí que el pasado, por fin, se disolvía. El aire de la noche me recibió con suavidad. Las luces de la ciudad titilaban como promesas nuevas. Respiré hondo y seguí caminando, con paso sereno, dejando atrás ese lugar que alguna vez me rompió. Pero ahora no quedaban ruinas, solo brillo. El brillo de haber sobrevivido. La vida tiene maneras curiosas de cerrar sus círculos. Pasaron semanas desde aquel homenaje, y cada día se sentía más ligero. Mis manos volvían a la costura, mis mañanas al silencio y mi corazón al equilibrio. Una tarde, mientras cosía un dobladillo, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Al otro lado estaba Álvaro, con los ojos enrojecidos y una expresión que no recordaba desde su infancia, la de un niño perdido buscando hogar. No habló enseguida. Solo me mostró una cajita pequeña. Esto era de papá, dijo. La abrió y dentro había un reloj antiguo, de esos que se daban cuerda. Lo mandé a arreglar. Pensé que debía volver a tus manos. Lo tomé con cuidado. El metal frío se calentó entre mis dedos, y en ese instante supe que ese gesto era más que un regalo. Era un puente. Lo invité a pasar. Caminó con timidez por la sala, observando cada rincón como si estuviera visitando su propio pasado. Nos sentamos sin prisa, frente al ventanal. El atardecer llenaba el cuarto de una luz dorada que parecía envolverlo todo. He perdido muchas cosas, mamá, dijo él. Pero no quiero perderte también. Sus palabras fueron simples, sin dramatismo, y por eso me llegaron tan hondo. Nunca te perdí, respondí. Solo me aprendí a querer a mí misma cuando tú dejaste de hacerlo. Él bajó la cabeza, y una lágrima le cayó sobre las manos. No la escondió. El silencio entre nosotros no fue incómodo. Fue necesario. Afuera, el viento movía las cortinas y el reloj recién reparado marcaba el ritmo de ese momento, uno que no quería olvidar. Clara se fue, me dijo. Dijo que no podía soportar verme hundido. Lo miré sin sorpresa. A veces la vida limpia lo que estorba, respondí con calma. Él sonrió débilmente. ¿Y tú, me perdonas? Me quedé pensativa. El perdón no es un premio, hijo. Es un descanso. Y hoy quiero descansar. Se levantó despacio y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar, su respiración acelerada, su arrepentimiento sincero. Lo abracé también, no como quien olvida, sino como quien entiende. Mis manos se posaron sobre su espalda, y de pronto, el tiempo pareció detenerse. En ese abrazo cabía toda una vida. Los años de ternura, los silencios, las heridas y también la esperanza. No dije nada. No hacía falta. Cuando se separó, noté que sonreía con tristeza. Gracias por dejarme volver, murmuró. No dejé que volvieras, hijo, respondí. Solo abrí la puerta cuando tocaste con humildad. Él asintió, mirándome con los ojos brillantes. Voy a empezar de nuevo, mamá. Esta vez bien. Sentí orgullo, no por su promesa, sino por su vulnerabilidad. Tal vez el verdadero crecimiento está en aceptar que todos podemos rompernos y volver a armar las piezas con más cuidado. Después de que se fue, me quedé sentada en el sofá, mirando el reloj de José. Su tic-tac llenaba la casa de un ritmo tranquilo, distinto. La luz del atardecer se deslizaba por el suelo como una caricia. Pensé en lo que habíamos vivido y sonreí. La reconciliación no siempre llega con palabras. A veces llega en silencio, en gestos, en miradas que piden perdón sin pronunciarlo. Esa noche, antes de dormir, puse el reloj sobre el buró. Cerré los ojos y escuché su sonido constante. No era solo el paso del tiempo, era la señal de que el ciclo había cerrado. Mi hijo había vuelto, y yo, por fin, también había vuelto a mí. Las semanas siguientes pasaron tranquilas, como si la vida, por fin, me estuviera devolviendo el aire que me había quitado. Cada mañana abría las ventanas y el olor del pan recién horneado del barrio llenaba la casa. Volví a coser con gusto, no por necesidad, sino por placer. Las manos que antes temblaban por tristeza ahora se movían con firmeza, trazando líneas precisas sobre las telas.
Descubrí que había belleza en la rutina, en el sonido de las tijeras cortando, en la aguja atravesando la seda. Empecé a recibir encargos de otras mujeres. Querían vestidos hechos por mí, la señora del vídeo, como decían con cariño. Al principio me daba vergüenza ese título, pero con el tiempo entendí que no hablaban de fama, sino de respeto. Cada prenda que cosía llevaba una historia distinta. Una madre que se reconciliaba con su hija, una viuda que quería sentirse viva de nuevo, una mujer que celebraba su propio cumpleaños a los 70. En cada costura dejaba un pedazo de mi alma, como si al coserlas también remendara mi propio pasado. Una tarde, una clienta trajo una tela de seda color perla. «Es para mi boda», dijo sonriendo. Por un instante dudé, pero luego acepté. Mientras cosía, recordé todo lo que había pasado, y algo dentro de mí se ablandó. No podía seguir viendo las bodas como heridas. Tenía que verlas como nuevos comienzos, incluso si no eran los míos. Esa noche, al terminar el vestido, lo colgué frente a la ventana. La luz del atardecer se filtraba a través de la tela y parecía un suspiro de paz. Con el tiempo, mi pequeño taller se llenó de colores, risas y conversaciones. Las mujeres venían no solo por vestidos, sino por consejo, por escucha, por compañía. Algunas me contaban sus historias entre lágrimas, y yo las escuchaba sin juzgar. Me di cuenta de que había convertido mi casa en un refugio, un lugar donde el respeto se cosía con hilo invisible. Y cada vez que una de ellas salía con una prenda nueva, yo sentía que también se llevaba un poco de mi fortaleza. Un día recibí una carta de una revista local. Querían publicar mi historia en una edición sobre mujeres que transformaron su dolor en arte. Leí la invitación varias veces, sin saber si aceptar. No buscaba reconocimiento, pero sí creía en la importancia de inspirar a otras. Si mi historia puede ayudar a alguien a levantarse, vale la pena contarla, me dije. Escribí mi respuesta con mano firme y un corazón tranquilo. Esa noche, me senté frente al espejo con el vestido burdeo sobre las piernas. Lo observé sin tristeza, con ternura. Ya no era el símbolo de una puerta cerrada, sino de todas las que se abrieron después. Pasé la mano por la tela y sentí gratitud. «Gracias por acompañarme», susurré, como si hablara con una vieja amiga. Era increíble cómo un simple vestido podía contener una vida entera: amor, pérdida, orgullo y renacimiento. Mientras cosía el último encargo del día, pensé en todas las mujeres que alguna vez se sintieron pequeñas. En todas las que fueron calladas, rechazadas o invisibles. Tal vez la costura no cambia el mundo, pero puede cambiar la forma en que una mujer se mira al espejo. Eso, para mí, ya era una revolución silenciosa. El arte de sanar tiene muchas formas. La mía olía a tela recién planchada y sabía a libertad. Apagué la lámpara del taller y me quedé un momento observando las sombras. En la pared, las telas colgadas parecían banderas de una nueva vida. Sonreí. Mis manos, las mismas que antes limpiaban lágrimas, ahora creaban belleza. Y comprendí que, aunque las heridas no se borran, se pueden bordar con hilos de dignidad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rechazó, y aún así mantenerte de pie, con la dignidad intacta? Y si hoy tú, que estás viendo esta historia, te sientes ignorada, rechazada o apartada por alguien que amaste con todo tu corazón, por favor, no cargues esa culpa como si fuera tuya. No fue tu amor el que falló, fue su gratitud la que nunca aprendió a florecer. Tú no eres una sombra del pasado. Eres raíz, eres historia, eres la prueba viva de que el amor verdadero no se mide en invitaciones ni en fiestas, sino en las manos que alguna vez alimentaron, en los ojos que velaron noches enteras. Tal vez hoy tu casa esté más silenciosa, pero cada silencio también puede ser una oración de fuerza. Y aunque algunos te hayan cerrado la puerta, recuerda esto. La vida siempre encuentra la forma de devolverte lo que diste, multiplicado, y con ternura. Porque cuando una madre, una abuela, una mujer buena, decide levantarse del desprecio y coser sus heridas con fe, el mundo entero aprende lo que significa el respeto. Tú ya diste tanto. Y aunque a veces no te lo digan, aquí, sí, aquí mismo, te vemos, te escuchamos y te admiramos. Tu historia importa. Tu presencia importa. Y todavía hay mucha belleza esperándote en tu camino. Tu dignidad, como la de Isabel, es el lujo más grande que existe. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza erguida y el corazón en paz,
Hasta quienes te ignoraron terminan deseando volver a sentarse a tu lado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos ves. Porque nunca es tarde para recordarte que todavía hay vida, amor y respeto por conquistar. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hijo decidió usar la jubilación de su propia madre para financiar la boda de su esposa, y creyó que ella nunca se enteraría. Pero esa noche, después de la fiesta, todo cambió. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo dijo que su esposa usaría mi jubilación. Pero esa noche, después de la fiesta de su matrimonio, todo cambió, porque lo que ella hizo después nadie lo vio venir. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.